Una de las técnicas más comunes en los laboratorios es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Se utiliza para obtener un número muy grande de copias a partir de unas cuantas moléculas de DNA. Después de una ronda de amplificación, se tendrán dos copias a partir de una molécula. Después de dos rondas se obtienen cuatro. Después de tres rondas se tendrán 8 copias. Después de 25 rondas de amplificación se tendrán más de 20 millones de copias. La técnica comienza con una molécula de DNA que servirá como molde o templado. La doble hélice se desnaturaliza por calor para que quede cada una de las dos hebras separadas. Se añaden cebadores, que son fragmentos de aproximadamente 20 pares de bases y que son complementarios a una zona del DNA que se quiera copiar. Estos se alinean con el DNA y sirven como cebador para que la DNA polimerasa sintetice nuevas cadenas de DNA incorporando desoxirribonucleótidos por complementariedad de bases. El aparato que se utiliza para esta reacción se llama termociclador. Entonces, a cada tubo en el que se realizará una PCR se añaden DNA templado, desoxirribonucleótidos, cebadores y DNA polimerasa. Las enzimas de restricción se aíslan de bacterias. Son enzimas que fragmentan DNA. A las bacterias les sirve como protección, pues restringen que alguna molécula de DNA foránea se incorpore a su genoma. De ahí el nombre enzimas de restricción. Existen varias enzimas de restricción y cada una de ellas reconoce secuencias distintas en el DNA. Las secuencias que reconocen van de 4 a 8 pares de bases. En el sitio en el que reconocen dichas secuencias, hacen un corte y generan con ello fragmentos de DNA. Por ejemplo, la enzima de restricción EcoR1 reconoce la secuencia AATT. Cuando la encuentra, hace un corte. La enzima de restricción SMA1 reconoce una secuencia distinta, CCCGGG. Cuando la encuentra, hace un corte. Entre otras cosas, las enzimas de restricción se utilizan para crear moléculas de DNA recombinante. Por ejemplo, se pueden crear moléculas de DNA por la fusión de DNA de organismos distintos, como DNA de bacteria fusionado a DNA de humano. En el ejemplo, en rojo, se tiene un plásmido bacteriano, que es una molécula de DNA circular. En azul se tiene un fragmento de DNA de humano. Con enzimas de restricción se hace un corte en el plásmido bacteriano para abrirlo. En el DNA humano se hicieron dos cortes para obtener un fragmento pequeño. Se cortaron con la misma enzima de restricción, de modo que se generaron extremos cohesivos, es decir, extremos que complementan. El plásmido queda con una secuencia TTAA que hibrida con la secuencia AATT en el extremo del fragmento de DNA humano. Se usan ligasas de DNA para formar uniones químicas entre estos extremos cohesivos, y es así que se forma una molécula de DNA recombinante. En este principio se basa la manera en la que se produce insulina terapéutica. Se clonó el gen que codifica para la insulina humana en un plásmido bacteriano. El plásmido se insertó en bacterias que ahora cuentan con el gen para producir insulina. La capacidad de los ácidos nucleicos para desnaturalizarse e hibridar de nuevo es la base para algunas técnicas. Los ácidos nucleicos se pueden desnaturalizar aumentando la temperatura o utilizando algunas sustancias químicas. Una vez que las condiciones desnaturalizantes se quitan, ocurre la renaturalización. Aun si están en contacto moléculas de ácidos nucleicos de orígenes distintos, en el ejemplo azules y moradas, cuando ocurre la renaturalización, solo ocurre entre hebras con secuencias complementarias. Así, una hebra con T, A, G renaturaliza con la hebra que tiene la secuencia complementaria A, T, C. Y la hebra con la secuencia A, T
solo renaturaliza con la hebra que tiene T, T, A. En la hibridación in situ, se sintetiza una sonda de RNA o de DNA con una secuencia complementaria al RNA mensajero de algún gen. A esta sonda se acopla alguna molécula que sirve de marca, como una molécula fluorescente o alguna molécula que puede ser detectada por un anticuerpo. Así, la sonda hibridará con el RNA mensajero. Este híbrido puede ser reconocido por la marca molecular de la sonda. Esta técnica sirve para saber cuándo y en dónde se expresa un gen. En este ejemplo se muestran fotografías de embriones de ratón. Se llevó a cabo una hibridación in situ usando una sonda que reconoce al RNA mensajero del gen Noggin, que se requiere para la formación de los dígitos. Se puede ver la marca oscura de la sonda en el lugar en el que se expresa el gen. A la izquierda se tiene el control experimental, en el que se utilizó una sonda cuya secuencia no complementa con el RNA mensajero de Noggin y que por lo tanto no tiene marca alguna. La hibridación de ácidos nucleicos también es útil para otra técnica, Northern blot. Pongamos como ejemplo dos embriones de ratón, un mutante que no forma dígitos y un embrión control que sí forma dígitos. Podemos sospechar que en el embrión mutante no se expresa el gen Noggin. Podríamos hacer una hibridación in situ y observar si encontramos marca en los dígitos. O bien, podemos usar Northern blot, una técnica con una sensibilidad mayor para saber si se expresa o no un gen. Para hacer Northern blot es necesario extraer RNA. Este se separa por electroforesis en un gel de agarosa. Después, se transfiere a una membrana de nitrocelulosa. Para ello, se coloca un papel absorbente en un recipiente que contiene solución salina. Encima de él, el gel de agarosa. Y arriba de él, el filtro de nitrocelulosa. Encima de él se coloca otra capa de papel absorbente. Al pasar la solución salina a través de estas capas, para llegar del papel absorbente inferior al superior, el RNA es transferido del gel a la membrana de nitrocelulosa. Después, el papel de nitrocelulosa se incuba con una sonda marcada con una molécula radiactiva. Se hacen lavados para quitar el exceso de sonda. Al final, sobre el papel de nitrocelulosa se coloca una película de rayos X y se generarán bandas en aquellos sitios en los que la sonda haya hibridado, lo que revelará que ahí se encuentra el RNA mensajero de Noggin. En el ejemplo, podemos ver que en el mutante la banda es más intensa. Esto sugiere que en el embrión mutante Noggin se expresa más que en el embrión control. De hecho, se sabe que una sobreexpresión de Noggin bloquea la formación de dígitos. Esta fue una exposición breve de algunas de las técnicas que mayor uso tienen en los laboratorios en los que se estudia biología molecular. Pero estas técnicas no solo se emplean en investigación, también se utilizan en los laboratorios de diagnóstico clínico.